Leer bien es pensar mejor y escribir bien es comunicar con propósito. Sean bienvenidos a este podcast educativo. Somos los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Educación Básica y hoy les hablaremos sobre los diferentes tipos de texto y su importancia en el aprendizaje. El texto narrativo es un tipo de texto que cuenta una historia o relata eventos. Estos pueden ser reales o ficticios, a través de personajes, un escenario y un conflicto. Este tipo de texto se va a caracterizar por su estructura, que incluye una introducción, un desarrollo y un desenlace, permitiendo al lector o al oyente adentrarse en la narración y experimentar diferentes emociones y conflictos de los personajes. Los textos narrativos además pueden encontrarse de diversas formas, como en cuentos, en novelas, en fábulas y relatos, y su principal propósito es entretener, informar o transmitir una enseñanza a través de la experiencia que viven los personajes en cada historia. Un ejemplo de texto narrativo aplicado a tercero de educación general básica es el cuento de la ratita presumida. Muchas gracias, y para continuar me gustaría también compartir con ustedes el tipo de texto descriptivo. Este tipo de texto contiene como objetivo principal representar con palabras cómo es un objeto, lugar, persona o situación. Su característica más importante es el uso de adjetivos y detalles sensoriales que permiten que el lector visualice lo que se está describiendo. Por ejemplo, en una narración podríamos leer: el bosque era denso, con árboles altos cuyas hojas verdes temblaban con el viento. Ahí se está usando la descripción para crear una imagen en la mente del lector. Este tipo de texto es muy útil para desarrollar la capacidad de observación y enriquecer el vocabulario. Un texto expositivo se caracteriza por un lenguaje claro y preciso. Su propósito principal es informar y enseñar al lector usando un lenguaje sencillo y que sea bien estructurado, que suele incluir una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión. En este tipo de texto se utiliza conectores como por lo tanto, además y por ejemplo, para ayudar a que la información sea más comprensible. Un claro ejemplo es un texto sobre el reciclaje, que es un proceso de convertir materiales usados en nuevos productos para reducir el desperdicio y disminuir lo que es la contaminación. En quinto de educación general básica se utiliza para enseñar la importancia del cuidado del medio ambiente, y este tipo de texto desarrolla la comprensión lectora y el pensamiento crítico al presentar información objetiva y estructurada sobre el reciclaje. Texto instructivo. El texto instructivo es muy útil y sirve para guiar al lector, enseñando paso a paso cada instrucciones de cómo hacer algo, teniendo como objetivo orientar y ayudar a una persona mediante el seguimiento de una serie de pasos, de forma ordenada y clara para el cumplimiento de alguna actividad sin cometer error. Un ejemplo sería de un texto instructivo que indique cómo realizar una maqueta a base de materiales reciclables. El primer paso sería definir el tipo de maqueta que se va a hacer, ya sea una casa, un parque o una ciudad. El segundo paso sería reunir los materiales reciclables que se van a utilizar para construir la estructura de la maqueta. El tercer paso sería crear todas las partes e irlas pegándolas con pegamento, para que por último colocar todo sobre una base y revisar que esté firme y bien pegado. Ahora que ya hemos presentado los tipos de texto, es momento de compartir nuestras ideas en una breve conversación grupal. A través de algunas preguntas vamos a reflexionar sobre la lectura crítica y la importancia de estos textos en el aula. Para abrir este diálogo, les planteo la primera pregunta, en la cual me ayudará Paula. ¿Qué opinión tienes sobre lo que significa y representa la lectura crítica?
Muchas gracias. Desde mi punto de vista, considero que la lectura crítica nos ayuda a desarrollar un pensamiento analítico, que no se trata solo de entender lo que se dice, sino de cuestionarnos el porqué detrás de las palabras. ¿Por qué en lugar de aceptar todo lo que leemos como la verdad absoluta, no nos animamos a investigar las fuentes y evidencias que respalden esta información? Es importante mencionar esto porque en la actualidad vivimos en un mundo en el que la desinformación se propaga cada día más rápido. Cabe mencionar también que nos ayuda a tener una reflexión personal, invitándonos a confrontar diferentes argumentos. De esta forma podremos evaluar nuestras opiniones y esto es fundamental para que podamos crecer personalmente. Además, la lectura crítica en el mundo actual es una herramienta muy poderosa que nos sirve para fomentar el diálogo y la empatía. Al entender mejor los puntos de vista de cada persona, nosotros vamos a poder ser capaces de participar en debates y conversaciones, brindando opiniones que sean fundamentadas y constructivas. Muchas gracias. A partir de lo que ya se dijo, ¿qué reflexión o idea adicional podrías aportar para enriquecer el tema? Yajaira, por favor. Estoy completamente de acuerdo contigo, compañera, sobre la importancia de la lectura crítica. Pues, además de lo que mencionas, creo que esta habilidad también nos ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad social. Pues al cuestionar y analizar la información, no solo nos volvemos consumidores más informados, sino que también estamos mejor equipados para identificar y enfrentar lo que son problemas sociales. La lectura crítica también fomenta el diálogo y la comprensión entre distintas perspectivas, lo que es vital en un mundo donde las opiniones a menudo pues están polarizadas. También nos empodera para participar activamente en nuestra comunidad, promoviendo cambios positivos. Y pues en resumen, cultivar esta habilidad no solo nos beneficia a nosotros como individuos, sino que también contribuye a una sociedad más informada y justa. Ahora hablemos sobre las habilidades que promueve cada tipo de texto. ¿Qué capacidades o destrezas piensas que se pueden desarrollar al trabajar con cada uno de estos tipos de texto? Tienes la oportunidad de compartirnos tu opinión, Byron. Gracias, compañera, por la pregunta. Las destrezas que se desarrollan, por ejemplo, en el texto narrativo, es el fortalecimiento de la comprensión lectora. También ayuda con la creatividad e imaginación, desarrollando nuestro pensamiento crítico. El texto descriptivo, por su parte, nos muestra detalladamente las características de algo o alguien, desarrollando nuestra observación y una mejora en la organización de la información. El texto expositivo, en cambio, informa y explica, fomentando nuestra capacidad para investigar y analizar, lo que mejora nuestra redacción formal y objetiva. Por último, el texto instructivo potencia nuestras habilidades de comprensión, fomentando nuestra responsabilidad y autonomía y mejorando nuestra concentración y atención. Todos son muy buenos aportes. Y antes de cerrar este diálogo, me gustaría también compartir mi opinión sobre esta última pregunta. ¿Por qué consideras valioso que se utilicen diferentes tipos de texto dentro del aula? En lo personal, creo que incluir diferentes tipos de texto en el aula es fundamental porque cada uno permite desarrollar habilidades distintas. Por ejemplo, el narrativo estimula la creatividad, el expositivo mejora la comprensión, el instructivo fortalece la capacidad de seguir procesos y el descriptivo potencia la observación y el detalle. Al combinarlos en clase hace que los estudiantes no solo aprendan a leer, sino también a expresarse de forma más precisa y completa. Ha sido un gusto el poder compartir este espacio de aprendizaje con todos ustedes. Hemos reflexionado sobre los tipos de texto y cómo cada uno cumple su rol esencial para formar lectores y escritores críticos y competentes.
Gracias también a cada uno de mis compañeros por su tiempo y sus aportes valiosos y a ustedes por acompañarnos en este podcast educativo. Muchísimas gracias.